Ya. Ahí dejo de presentar, me di cuenta, así que voy a presentar otra vez. Y se quedó pegada mi pantalla, no sé por qué. Y mi cámara también no está funcionando tampoco. No sé qué pasó con la cámara. Bueno, quizás fue porque empecé a grabar. No sé. Bueno, pero de todas maneras, parece que ya está, ya estoy presentando. Sí. Qué raro, mi cámara quedó congelada. Ustedes también la ven congelada, ¿no? Sí. Sí, Mm, qué raro. Bueno, F. ya, ya, pero no importa. Comenzamos entonces. Esta es la clase número 25. Estamos en sexto básico. Y la asignatura estamos en matemáticas. Bueno, para comenzar, objetivos de la clase son dos y son los que teníamos también en la clase anterior, que eran demostrar que comprenden multiplicación y división de decimales por números naturales de un dígito, múltiplos de 10 y decimales hasta la milésima, y el otro, resolver problemas que involucren adiciones y sustracciones de fracciones propias, impropias, números mixtos o decimales. Y las actividades. La clase anterior trabajamos en las páginas desde la 86 a la 89 y para el día de hoy, para la próxima clase, tienen que trabajar en las páginas de la 90 a la 93. Entonces lo primero es, como siempre, recordar lo que vimos en la clase anterior, que lo más importante y en esencia lo que vimos fue la prioridad de las operaciones. Recordar que cuando tenemos operaciones combinadas, cuando tenemos más de una operación, lo que tenemos que hacer es seguir un cierto orden. Y el orden lo da esta prioridad. Y también nosotros recordar que le dimos un nombre a ese orden, que era Pamudas. ¿Qué significaba? Profe, Sí, digamos. el Pamuda era paréntesis, multiplicación, división, adición y sustracción. Exactamente. Profe, Ah, ya. Dígame. tengo una página no, tengo Ujú. una duda de una página muy anterior. Ya, sí, no se preocupe, la podemos revisar. Apenas terminamos el video, la podemos revisar sin problema, Agustín. Ok. Ya. Ahí después me tiene que avisar qué página es, para que la revisemos. Bueno, entonces, muy bien, Almendra. Lo que sí recordar es que cuando tenemos multiplicaciones y divisiones, en el MUD, en la parte del MUD, hay que hacer esas multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha. Y lo mismo con las sumas y restas, también de izquierda a derecha. Eso también hay que recordarlo. Bueno, para la clase de hoy, lo que hay que hacer es un trabajo simple, no es tan, diría yo, no es tan complejo como las clases anteriores, porque sí, acá en esta clase tienen que aplicar todo lo que vimos antes, todo esto, el Pamudas y también lo que vimos en las clases anteriores, que eran cómo multiplicar y cómo dividir decimales, por ejemplo, entre otras cosas. Bueno, ¿en qué hay que aplicarlo? En esto, en resolución de problemas, como es el título de esta parte. Bueno, para este tipo de problemas se sugieren seguir estos pasos. Recordar que nosotros estos pasos que están acá son los mismos que utilizábamos en las pruebas. Ya en las pruebas que se hacían tanto de unidad como otro tipo de pruebas. Y no solo en esta asignatura en matemáticas, sino que también en otras. Ya, ¿y cuáles son estos pasos? Se los voy a recordar. Primero tenemos datos, que se refiere a extraer cuál es la pregunta y cuáles son los datos del problema. ¿Qué es lo que nos están preguntando? ¿Qué es lo que nos piden? ¿Y cuáles son los datos que nos dan? Luego, en el segundo paso, viene la estrategia, donde yo tengo que definir cuáles son las operaciones o las representaciones que me sirven para resolver el problema. En esta parte yo también organizo la información, la puedo organizar en diagramas, ¿ya? Y pues, como dice ahí, puede ayudar mucho. ¿Ya? Y también lo puse en negrita diagramas, porque dentro de, bueno, dentro de esta clase, dentro de estas páginas que tienen que hacer, en particular la 90 y 91, les sirve mucho ocupar esta representación de diagramas para representar en particular fracciones, ya que nosotros lo utilizamos también en clases, de utilizar diagramas, esquemas para representar fracciones. Luego de esa parte viene la operación y respuesta, en la que uno realiza las operaciones pertinentes y encuentra la respuesta al problema. Y finalmente el paso 4, que sería verificar. Y en ese paso hay que revisar si la respuesta es coherente, qué quiere decir si tiene sentido lo que me dio como resultado respecto al problema, y comprobar si el resultado es correcto o no.
Esos serían los 4 pasos para resolver problemas. Aquí tenemos también unos ejemplos de diagramas, ¿ya? Que diagramas, como dice ahí, un diagrama es una representación gráfica o esquemática de la realidad o de algún problema, por ejemplo en matemáticas. Entonces, como dice ahí, podemos representar datos y operaciones matemáticas en diversos ejercicios. A continuación vemos un par de ejemplos. Tenemos estos dos ejemplos. El primero, el de más arriba, tenemos una suma de fracciones. Primero, en la parte de más arriba, en la parte superior, tenemos una representación de las fracciones, tanto de un medio como de un tercio. Primero se puede ver con colores rojo y azul, que se representa un medio en la primera parte. Un medio, que significa que yo tengo a mi rectángulo, lo divido en dos partes y de esas solamente pinto una de dos, un medio. Ya solamente enfocándonos en la parte roja y azul. Lo mismo con un tercio. Separo en 3 partes primero y de las 3 solamente estoy considerando 2, las que están pintadas, o sea, perdón, una, perdón, la que está pintada en azul. Lo mismo que en un medio. La parte que está pintada en azul es la que sí se considera y la parte que está pintada en rojo es la que no. Entonces, después vemos que el resultado son 5 sextos. Ahí lo podemos notar. Son 5 de 6. En este caso, abajo de la representación de un medio aparece 6 tercios. Perdón, 3 sextos. Perdón. Ese 3 sextos es lo mismo que un medio y se puede comprobar mirando también la representación. Si se dan cuenta, también se divide en 6 partes y de las 6 partes solamente se consideran 3, en azul, lo mismo. Entonces, ¿qué significa? Que estas dos fracciones son equivalentes. Recordad que las fracciones equivalentes son fracciones que, pese a no ser iguales, representan el mismo número. Lo mismo con un tercio y 2 sextos. Pasa lo mismo, la representación es la misma, representan el mismo número, es decir, son fracciones equivalentes. ¿Y cómo nosotros podemos comprobar que son fracciones equivalentes, o sea, que representan lo mismo? Recordad que para encontrar una fracción equivalente se tiene que amplificar o simplificar. Entonces nosotros el 1 medio lo amplificamos por 3, es decir, multiplico al numerador y al denominador por el mismo número, por 3, me da 1 por 3, 3, 2 por 3, 6. Lo mismo con un tercio, pero un tercio se amplifica por 2. ¿Y por qué se hace este paso? Para encontrar el resultado de la suma. Recordad que para yo poder sumar necesito tener los mismos denominadores. Entonces, con la amplificación que yo hice, tanto con un medio y un tercio, conseguí tener denominador 6. Y luego así puedo sumar 3 sextos más 2 sextos son 5 sextos. Ese sería el resultado. Bueno, ya tenemos este primer ejemplo. Y el segundo ejemplo nos muestra una multiplicación de fracciones. Abajo la pueden ver, un tercio de un medio, es decir, multiplicar un tercio por un medio, y eso es igual a un sexto. Primero estamos viendo la parte de abajo, la representación numérica. Ahora, la parte de arriba, la representación gráfica de eso, es, primero, representa un tercio. Dibujo 3 partes, de ellas solamente pinto una, y un medio, de 2 partes pinto solo una. Luego, como dice abajo, es un tercio de un medio. Un tercio de un medio significa que yo al tercio voy a tener que calcularle su mitad. Pero lo mismo calcular la mitad que multiplicar por un medio. Entonces por eso yo lo coloco así. Por eso yo coloco por un medio. Eso sería un tercio de un medio. Luego de que yo multiplico, obtengo el resultado. El resultado va a ser un sexto. Ahí lo pueden ver, que sería lo pintado en naranjo. Que sería el resultado de multiplicar lo que está en rojo con lo que está en amarillo. Ahí sería la representación de un sexto. Recordar que es una parte de 6, es solo lo pintado en naranjo. Lo que está pintado en rojo y en amarillo no cuenta, en el caso del un sexto. ¿Ya? Ya tenemos esa primera parte. Entonces, esto que viene a ser resolución de problemas es solamente de la página 90 y 91, para que lo sepan. Ahí hay algunos ejercicios que ustedes tienen que hacer siguiendo esto, siguiendo los pasos y utilizando diagramas como estrategia para resolver el problema. Vamos a agregar Santiago. Y continuamos. Voy a ver si es que se puede, a ver si se puede arreglar la cámara. No quiere funcionar. Control D. No a ver el control D. No, bueno. No importa. No importa por la cámara. Agrego a Santiago y continuamos. Ya, entonces estábamos comentando
que esta primera parte, como decía, nos sirve para responder las páginas 90 y 91, que es la parte de resolución de problemas. Bueno, luego tenemos la 92 y 93. En estas páginas tenemos que hacer otro trabajo distinto, sin embargo, es muy simple. ¿Cuál es este trabajo? Sumar y restar descomponiendo decimales. Es una estrategia para sumar y restar decimales de manera más simple. Bueno, como dice ahí, para sumar y restar decimales se sugiere la estrategia siguiente. Operar la parte entera y la parte decimal por separado para encontrar más fácilmente el resultado. Entonces vamos a ver acá un pequeño ejemplo. Nos dicen, restar 124,57 con 42,28. Entonces, recordar que en general uno tiene que seguir el algoritmo de la resta en este caso. Pero una estrategia más simple es lo que estamos viendo ahora. Entonces lo vamos a explicar en el ejemplo. Tenemos primero al 124 con el 42, que son la parte entera del número, es decir, la parte que no es decimal. Así se le llama la parte entera. Esto se suma por separado, es decir, 124 lo sumo con 42. En rojo está. Perdón, lo resto. Disculpen que estamos haciendo una resta, no una suma. Lo resto y me da 82. 124 menos 42. Esa resta no es simple, no es muy difícil. Luego, en verde, ¿no es cierto? Está la parte decimal, 0,57 menos 0,28. Cuando yo resto, lo mismo resto como normalmente, como si fuera el algoritmo de la resta. Sin embargo, la única diferencia en este caso es que voy a tener un decimal también. Va a ser 0, ¿cuánto? En este caso 0,29. 57 menos 28, 29. Finalmente, ya que tengo los dos resultados de las restas, esos dos resultados combinados, sumados, van a ser el resultado de la resta completa. Es decir, 124,57 menos 42,28 es igual a 82,29. 82 la parte entera, 29 la parte decimal. Entonces de esa manera encontramos el resultado de la resta de una manera más simple que haber hecho el algoritmo completo de la resta. Entonces, como le estaba diciendo, no es tanto el trabajo de la clase de hoy, es un trabajo corto y que va a tener la mayor complejidad, diría yo, está en la primera parte, en la parte de resolución de problemas. Así que ahora vamos a trabajar en algunos de estos problemas, ya que terminamos la parte de contenidos, así que Profe, vamos a dejar de grabar y pasamos entonces a resolver las dudas de Agustín y a trabajar con los ejercicios. Así que voy a primero dejar de grabar y ahí vamos a las dudas. Denme un segundito que deje de grabar y